Hola oyentes de Radio Sefarad, bienvenidos nuevamente a El Buen Nombre y por supuesto le damos la bienvenida al quien nos guían por esta sección, a Alejandro Robinstein. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Jorge? Muy bien, ya saben los oyentes que últimamente venimos hablando de nombres de profetas, que por supuesto casi todos ellos tienen un impacto en la onomástica judía, aunque hay algunos que son más conocidos, más famosos y también más utilizados como nombres, y otros un poquito menos, como el caso de los dos profetas llamados menores, no porque su obra fuera menos importante, sino porque era más corta, ¿no?, dentro de lo que son los libros de la Biblia. Efectivamente, Jorge, en esta ocasión haremos una semblanza de los nombres y las vidas de dos profetas que, como bien lo citas, aunque considerados menores, su trayectoria y paso por la historia no fueron precisamente nada menores. Pues bien, Osea, el profeta hijo de Beeri, vivió en el siglo VIII antes de la era común, y en específico se da cuenta de su paso entre los años 755 a 710, realizando su labor en el norteño reino de Israel durante el reinado de Jeroboam II, casi hasta la caída de Samaria. Casado con Gomer, la hija de Diblaim, quien le diera 3 hijos, este profeta marcó su sello en la nominación de su descendencia, al asignarles por nombres Israel, Lo Ruhama y Lo Amí. Siendo que Gomer le fue infiel a Osea, o en su caso en español, Oseas, este profeta decide emplear esta temática en sus profecías, empleando el lenguaje alegórico en la relación que guardaba en ese entonces el pueblo de Israel con Dios. Así pues, el amor y comprensión de la divinidad por su pueblo se expresaba a pesar de la idolatría del pueblo, que con el jugueteo, entre comillas, que hacen con la prostituta, así habla el texto, así de grave, se refiere a una clara referencia a los cultos y a las prácticas religiosas que en ese entonces hacían los canaanitas, los moradores de aquellas zonas. Este nombre significa salvación, y varias son las referencias de homónimos, como es el caso del ya estudiado Josué o Yehoshua, ya que su nombre original era Osea, o en su caso Osea, el hijo de Nun, ya que así consta en Números capítulo 13, versículo 8, o Deuteronomio capítulo 32, versículo 44. Una incidencia más es la de Osea, pero en este caso el hijo de Elá, quien fuera el 19º y último rey del reino de Israel. El libro de Nehemías, en el capítulo 10, versículo 24, relata sobre uno de los líderes de Judea que llevase precisamente el nombre de Osea y que firmase un acuerdo solemne con Nehemías para lograr una separación de los extranjeros que moraran en Israel con el fin de evitar los matrimonios mixtos con los diversos pueblos. Por último, Osea, el hijo de Azaziah, fue el líder de la tribu de Efraín durante el periodo del rey David en el siglo X antes de la era común, y que se le cita en el libro de las crónicas, o en hebreo Divrei Yamim, el primer tomo, en el capítulo 27, en el versículo 20. Osea goza de una gematria igual a 381, ya que se escribe así: Hei, que vale 5, Vav, que vale 6, Shin, que se eleva hasta 300, y Ayin, cuyo valor numérico es de 70. Las frases más acordes a este nombre y al profeta del que hemos analizado son Vaishuv el Hashem, o sea, y retornará hacia Dios, Bishvil Hayahid, que esto es en función del uno o del único, Be'amun Rahameja, con muchísima misericordia, y una frase muy interesante que dice Kihu Aboré U Amanhig, que él es el creador y por lo tanto él es el líder. A través de la visión cabalística, este nombre
se construye con las ya citadas letras que se relacionan con los elementos de la naturaleza como sigue. Hey con el fuego, Vav con la tierra, Shin con el agua y también con el fuego. Pero finalmente no debemos dejar atrás a la letra Ain, que nuevamente es tierra. Así las cosas, el elemento prevaleciente es el de fuego. Y vaya que tuvo temas bastante fogosos en su vida, Osea. ¿Qué sucede en cuanto a la popularidad de su nombre? Bueno, pues como nos podríamos imaginar, Osea no es un nombre precisamente muy popular. En Estados Unidos, este nombre fue razonablemente popular, casi llegó al 0.02% de la población de todo el país hacia finales del siglo XIX, y aunque descendió de manera dramática, luego retornó a principios del siglo XX para luego descender y desaparecer prácticamente en los registros después de la segunda mitad de este siglo, el siglo XX, a donde ya no hay pues más que casos realmente aislados de personas que emplean este nombre. Y en virtud de que la gente piensa que este nombre, a pesar de que es un nombre bueno y masculino, es un tanto clásico y maduro. Lo ven más formal y de las clases altas, poco urbano, más bien pleno y fuerte, tosco, extraño, imagínense, algo simple y realmente serio y bastante intelectual. De tal manera que este nombre pues carece de una popularidad particular. Y entonces debemos de ver que al ser uno de los nombres menos populares en el mundo, aunque trascendió a la fe cristiana bajo las fórmulas alemanas Hosea y Josías, también llegó a Polonia con la voz Oseash, con Z y SZ al final, o la fórmula rusa Osilla, que es con una Y al centro de la voz. De los pocos derivados que podemos anunciar en este nombre, pero en el mundo de los judíos europeos orientales ashkenazíes, están los de Osheye, Oshei y también Osheye, pero ya sin la H. Bueno, pues ahora pasaremos a otro profeta de nombre poco popular, Micá. Pero Micá, en cambio, aparece en el texto bíblico en muchísimas ocasiones, como es el caso de Jueces, en el capítulo 17, versículo 1, que narra de Micá, el hombre aquel que vivía en la montañosa zona de Efraín y que consagrara a uno de sus hijos al servicio del sacerdocio. Otro Micá fue el hijo de Mefiboshet, que naciera en el siglo X antes de la era común, según se cita en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 9, en el versículo 12, y que fuera el descendiente del rey Saúl y cuyos hijos fuesen Pitón, Melech, Tarea y Ahaz. Micá es una voz también derivada del hebreo que nos dice ¿quién como él? En el siglo IX, antes de la era común, como se puede leer en el libro de Reyes, en el primer tomo, en el capítulo 22, versículo 8, Micá en este caso es el hijo de Imlá, que fue un profeta, la verdad es que muy franco y extrovertido, que privilegiaba a la verdad. Más adelante, en Reyes, en el segundo tomo, capítulo 22, versículo 12, se da cuenta de Micá, quien tuvo por hijo a Abdón y quien consultó con la profetisa Juldá sobre el código de leyes que había sido encontrado en el gran templo. Previamente, pero en el siglo VIII antes de la era común, es en el libro de Jeremías, capítulo 26, versículo 18, donde se hace notar a Micá, el morashtita, aquel profeta que ejerció en el reino de Judá durante los reinados de Jotam, Ahaz y Hezequía. Un oficial de la corte del rey Joaquim portaba el nombre de Micá. Aparece en el libro de Jeremías, en el capítulo 36, versículo 11, en el siglo VI. Un siglo después, Micá, el hijo de Zabdi y el padre de Matania, se destacó por liderar los rezos en la era de Nehemías. También hubo un Micá, el hijo de Zacur, quien fue el antecesor del sacerdote Zacarías. Así aparece nuevamente en el libro de Nehemías, en el capítulo 12, versículo 35. Y apenas 6 versículos después aparece otro Micá, uno de los sacerdotes que tocaba fanfarrias con su trompeta, celebrando la reconstrucción de la muralla de Jerusalén.
Los libros de las crónicas en diversos versículos citan a 5 Micás más. Mica, el hijo de Shimei y padre de Reaya, el líder de la tribu de Rubén. También Mica, el hijo de Zichri y el padre de Matanía, quien se estableció en Jerusalén después del exilio babilónico. Otro Mica es el descendiente levita de Uziel, quien sirvió en el tabernáculo, y Mica, el oficial de la corte de Jehoshafat, quien fue emisario del rey para enseñar las leyes divinas en las citas de Judá. Estos libros también citaron por último a una persona Mica, pero del género femenino, y que fuese la hija de Uriel de Gibea. Ella fue la esposa favorita del rey Rehoboam y madre del rey Abiyá. También fue conocida como Maacah. Ante tantas referencias, resulta que su gematria es muy pequeña, pues apenas es de valor 75, ya que se escribe con 4 letras de bajo valor numérico. Mem, que es 40, Yod, que es 10, Haf, que es 20, y Hei, que es 5. Entonces, las frases y vocablos asociados al valor ya comentado son la Echad Ayahid, esto es, al uno y único, Yehudim, una referencia clara porque es un vocablo que habla de judíos, Bitajón, por cuanto a que es seguridad o confianza, Bejochma, con inteligencia, con sabiduría, y también Gad Anaví, o sea, la alegría de la profecía. Al igual que Hosea, que representa fuego, Mica se construye con Mem, que es agua, Yod, que es tierra, Haf, que es fuego, y finalmente Hei, que es fuego. De esta manera vuelve a prevalecer este elemento de fuego. Bueno, pues, ¿qué podemos hablar de la popularidad precisamente de este nombre? Pues no hay muchas cosas que pudiéramos decir, porque si bien Oseas es poco popular, créanme que Mica lo es menos. Apenas si aparece muy, digamos que con mucha discreción hacia finales del siglo XX, en los últimos años del siglo XX, y después desciende hasta francamente desaparecer. ¿Y por qué? Porque el nombre de Mica, si bien es considerado un buen nombre, se le entiende más como femenino que masculino. Se le ve algo moderno, lo cual es una clara contradicción, juvenil e informal, común y rústico, pleno, fuerte, refinado, extraño, un tanto simple y francamente cómico. Y hay una discusión entre que si fuera intelectual o no intelectual, de tal manera que la población no alcanza a definir esa preferencia por emplear este nombre, aunque si bien en el Estado de Israel cada vez encontramos más casos de Mica, pero ciertamente en el género femenino. Bueno, pues poco populares, pero con fogosa presencia. Así son los nombres que hoy hemos semblanteado, Hosea y Mica. ¿Qué te parece, Jorge? Pues me parece una lección que nos va a servir para seguir recorriendo todos los nombres de los profetas, los menores, los mayores y los intermedios, porque claro, no es una clasificación absoluta. Ya hemos visto cómo hace 2 semanas creo que hablamos de un profeta mayor, ¿no? De uno de gran importancia. Así que sí, naturalmente. Y bueno, pues dentro de 2 semanas volveremos con los profetas, que avisamos a los oyentes que tú lo haces de forma cronológica, por ejemplo, cómo van apareciendo en la historia de Israel, y por eso este orden que no sigue el de mayores o menores, ¿no? Efectivamente, realmente estamos hablando aquí, hoy por hoy, del siglo VIII antes de la Era Común, que precisamente viene a tener una congruencia, porque si bien dijimos que en el caso de Hosea es del año 755 al 710, el caso de Mica es el de 739 a 722. En la próxima entrega ya estaremos en los años 600. Muy bien, pues hasta entonces, que será dentro de 2 semanas solamente, no habrá que esperar un siglo. Muchas gracias, Alejandro Rubinstein. Un abrazo a todos. שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו